La luz de la mañana otoñal se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia luterana de San Mateo, en el barrio de Schwabing, en Múnich, proyectando coloridos dibujos sobre los desgastados bancos de madera. Entre los aproximadamente 40 feligreses habituales, Ingrid Hoffmann, de 67 años, ocupaba su lugar habitual, tercera fila desde delante, lado derecho, donde había rezado todos los domingos durante los últimos 15 años, desde que su esposo Klaus falleciera de cáncer. Ingrid representaba todo lo admirable de los valores cristianos alemanes: puntual, devota, generosa con su modesta pensión y siempre la primera en ofrecerse como voluntaria para los eventos benéficos de la iglesia. Su cabello gris siempre estaba perfectamente peinado, sus modestos vestidos planchados y apropiados, y su sonrisa genuina daba la bienvenida a los recién llegados a su pequeña pero unida comunidad. Había criado a 3 hijos como esposa y madre devota. Había trabajado a tiempo parcial como secretaria de escuela durante 30 años y ahora pasaba su jubilación cuidando de su anciana madre y manteniendo la memoria de Klaus a través de pequeños actos de servicio. Lo que hacía que este domingo en particular fuera diferente de los cientos que lo habían precedido era la presencia de un desconocido. Un hombre estadounidense alto y distinguido de unos 60 años que se presentó después del servicio como David Mitchell, de Portland, Oregón. Desprendía una confianza natural, de la que se adquiere con la educación y los viajes, y su inglés tenía el ligero refinamiento de alguien que había pasado tiempo en el extranjero. «Siento mucho interrumpir su mañana», dijo David, acercándose a Ingrid con una cálida sonrisa y una pronunciación perfecta del alemán, con un acento lo justo para resultar encantador en lugar de molesto. «Estoy de visita en Múnich por unos días por motivos de trabajo y no he podido evitar fijarme en lo acogedora que es esta congregación. ¿Le importaría si le pregunto por la historia de su iglesia?» Ingrid se sintió encantada por su interés genuino. La mayoría de los visitantes de su modesta iglesia eran turistas que entraban por casualidad, tomaban algunas fotos y se marchaban. Pero David parecía realmente interesado y hacía preguntas reflexivas sobre sus programas de alcance comunitario, su labor misionera y la historia local del luteranismo en Baviera. «De hecho, yo participo en un trabajo similar en mi país», explicó David, sacando su teléfono para mostrar fotos de lo que parecía ser una iglesia en construcción. «Estamos construyendo un nuevo santuario para los refugiados, personas que huyen de la persecución en Oriente Medio. Muchos de ellos son cristianos que lo han perdido todo». Las fotos eran convincentes: maquinaria de construcción, cimientos y el propio David con un casco señalando los planos arquitectónicos. Sin embargo, lo que más impactó a Ingrid fue la pasión con la que hablaba del proyecto. «Estas familias han enfrentado dificultades inimaginables simplemente por creer en Cristo», continuó David, con la voz cadenciosa de alguien acostumbrado a hablar de fe. «Algunas han caminado cientos de kilómetros solo para llegar a un lugar seguro. Cuando veo sus rostros, la gratitud, la esperanza a pesar de todo lo que han perdido, me recuerda por qué estamos llamados a servir». El pastor Friedrich Weber, un hombre reflexivo de unos 50 años que había dirigido St. Matthews durante más de una década, se unió a la conversación y quedó igualmente impresionado por los conocimientos teológicos de David y su evidente dedicación al ministerio con los refugiados. Cuando David mencionó que estaría en Múnich durante 3 semanas, ocupándose de algunos asuntos de negocios internacionales, el pastor Weber lo invitó inmediatamente a asistir a su estudio bíblico de los miércoles y a considerar la posibilidad de compartir sus experiencias con la congregación. Durante las semanas siguientes, David se convirtió en un habitual de St. Matthews,
Llegaba temprano a los servicios, se quedaba hasta tarde para ayudar a apilar sillas y apagar las luces, y contribuía generosamente al plato de la ofrenda, siempre con billetes estadounidenses nuevos que cambiaba por euros con su característica consideración. Pero fue durante las sesiones de estudio bíblico, más pequeñas e íntimas, cuando realmente comenzó a conectar con los miembros de la congregación, en particular con Ingrid. David tenía el don de escuchar, no solo de oír las palabras, sino de recordar detalles sobre la vida de las personas y hacer un seguimiento con sincera preocupación. Cuando Ingrid mencionó que su madre Margarete estaba luchando contra los crecientes síntomas de demencia, David le hizo preguntas reflexivas sobre su cuidado y compartió lo que describió como su propia experiencia al cuidar a su difunto padre en situaciones similares. «Es una de las formas más difíciles de amor», le dijo David a Ingrid después de un estudio bíblico el miércoles por la noche, mientras caminaban lentamente por el estacionamiento de la iglesia hacia sus autos. Ver cómo alguien a quien amas desaparece gradualmente mientras su cuerpo permanece. Recuerdo sentirme tan impotente, preguntándome si mi padre sabía siquiera que yo estaba allí. A Ingrid se le llenaron los ojos de lágrimas. Había estado cargando con este peso prácticamente sola. Y David era la primera persona que parecía comprender realmente la complejidad emocional de su situación. Sus propios hijos vivían en otras ciudades y la visitaban en raras ocasiones, y cuando lo hacían, siempre parecían apurados y distraídos. Sus consejos prácticos, quizás sea hora de considerar un centro de cuidados, le parecían una traición a la promesa que le había hecho a Klaus de cuidar siempre de su suegra. «Pero, ¿sabes lo que he aprendido?», continuó David con delicadeza. «Dios utiliza esos momentos de aparente impotencia para enseñarnos sobre su propia fidelidad. Incluso cuando tu madre no recuerda tu nombre, siente tu amor. No es solo psicología, es una verdad espiritual». Sus palabras tenían la autoridad de alguien que realmente había luchado con la fe en tiempos difíciles, no el optimismo superficial de alguien que nunca había enfrentado una pérdida real. Ingrid se encontró esperando cada vez más sus conversaciones, apreciando no solo su sabiduría, sino también su interés auténtico en su vida. Durante su última semana en Múnich, David compartió más detalles sobre su pasado. Había pasado 25 años trabajando en desarrollo internacional. Fue deliberadamente vago sobre los detalles, pero parecía que se trataba de facilitar asociaciones entre organizaciones religiosas estadounidenses y misiones en el extranjero. Su difunta esposa Sara había fallecido 3 años antes de cáncer de ovario, dejándole con hijos adultos que estaban ocupados con sus propias vidas, y la sensación de que Dios le estaba llamando a un trabajo ministerial más directo. «He sido bendecido económicamente», le dijo David a Ingrid durante un momento de tranquilidad después del estudio bíblico. «Sara y yo fuimos cuidadosos con el dinero, y mi trabajo como consultor ha sido exitoso. Pero sigo pensando en lo que dijo Jesús: a quien mucho se le da, mucho se le exige. No quiero pasar el resto de mis años acumulando más comodidades. Quiero usar lo que tengo para servir a las personas que realmente necesitan ayuda». Esta vulnerabilidad creó un vínculo más profundo entre ellos. Al igual que David, Ingrid se había visto marcada por la pérdida. La muerte de Klaus la había dejado económicamente segura, pero emocionalmente a la deriva. Tenía dinero más que suficiente gracias al seguro de Klaus y a sus modestas inversiones, pero a menudo se sentía culpable por su cómoda vida cuando veía el sufrimiento que había a su alrededor. El último domingo de David en St. Matthews hizo una breve presentación ante la congregación sobre su trabajo en el Ministerio de Refugiados.
Las fotos y las historias eran conmovedoras. Familias que vivían en refugios temporales, niños que habían presenciado el asesinato de sus padres por negarse a convertirse al Islam, ancianos cristianos que habían perdido las casas que sus familias habían poseído durante generaciones. Lo que me rompe el corazón, dijo David a la congregación, es saber que con suficientes recursos podríamos hacer mucho más. Tenemos un terreno donado para construir un centro de refugiados adecuado cerca de Jerusalén, un lugar donde las familias cristianas podrían reconstruir sus vidas en seguridad, cerca de los lugares donde Jesús caminó. Pero la construcción es cara, y la mayoría de las organizaciones financiadoras quieren apoyar a ministerios más grandes y consolidados. Después del servicio, varios miembros de la congregación se acercaron a David para ofrecerle su ayuda. El pastor Weber prometió incluir su ministerio en sus ofrendas misioneras mensuales. Gerhard Schultz, un banquero jubilado, se ofreció a ayudar con la planificación financiera y las transferencias internacionales si fuera necesario. E Ingrid, conmovida por las historias de los niños que le recordaban a sus propios nietos, preguntó si había alguna forma de contribuir de manera más sustancial. He estado orando sobre cómo honrar la memoria de mi esposo, le dijo a David en privado. Klaus siempre decía que nuestras bendiciones estaban destinadas a ser compartidas. Si este centro de refugiados pudiera ayudar a las familias en nombre de Jesús, tal vez así es como Dios quiere que utilice lo que me ha dado. La respuesta de David fue perfecta, agradecida pero sin presionar, espiritual pero sin manipular. Le dio su información de contacto y le prometió enviarle información más detallada sobre el proyecto, pero enfatizó que cualquier decisión debía tomarse mediante la oración y una cuidadosa consideración. Lo último que quiero es que alguien se sienta presionado, le aseguró David. Este tipo de compromiso debe venir de la guía del Espíritu Santo, no de un llamamiento emocional. Tómate tu tiempo, ora al respecto y confía en que Dios te revelará su voluntad. Mientras David se preparaba para regresar a Estados Unidos, dejó atrás una congregación que sentía haber encontrado algo especial. Un compañero creyente que combinaba la fe genuina con la acción práctica, alguien que utilizaba sus recursos y su experiencia para servir a Cristo de manera significativa. Para Ingrid en particular, David representaba algo que ella no se había dado cuenta de que le faltaba. Un compañero intelectual y espiritual que compartía sus valores y comprendía su experiencia de vida. 2 semanas después de la partida de David, Ingrid recibió una carta manuscrita desde Portland, no un correo electrónico ni una solicitud impresa, sino una nota personal escrita con la cuidadosa letra de David. Le agradecía la calidez y la hospitalidad de la congregación de San Mateo, le contaba algunas novedades sobre su viaje de regreso e incluía varias fotografías del emplazamiento propuesto para el centro de refugiados cerca de Jerusalén. Las fotos eran impresionantes. Olivos centenarios salpicando las colinas, con la ciudad vieja de Jerusalén visible en la distancia. La nota adjunta de David explicaba que la propiedad de 15 acres había sido donada por un acaudalado empresario cristiano que deseaba permanecer en el anonimato y que se habían completado los planos arquitectónicos preliminares para una instalación que podría albergar hasta 200 personas en apartamentos de estilo familiar, al tiempo que se impartiría formación profesional y asesoramiento espiritual. No dejo de pensar en nuestras conversaciones sobre el tiempo de Dios, escribió David. Creo que Él me trajo a Múnich no solo por negocios, sino para conectar con personas que entienden que la fe sin acción es incompleta. Por favor, no te sientas en obligación,
pero quería que supieras que tu corazón para el servicio fue un estímulo para mí en un momento en el que me preguntaba si esta visión era realmente de Dios. La carta estaba perfectamente calibrada, espiritual sin ser presuntuosa, personal sin ser inapropiada e inspiradora sin ser manipuladora. Ingrid se encontró leyéndola varias veces, sintiendo una calidez que había estado ausente en su vida desde la muerte de Klaus. Durante los meses siguientes, David mantuvo el contacto a través de correos electrónicos y cartas ocasionales, compartiendo novedades sobre su trabajo en el ministerio con refugiados y haciendo preguntas reflexivas sobre la vida de Ingrid. Cuando su madre Margaret tuvo una semana especialmente difícil con sus síntomas de demencia, David le envió un paquete con té y chocolates alemanes, junto con una nota en la que decía que estaba rezando por ambas. Para la Navidad de 2019, lo que había comenzado como un encuentro casual en la iglesia luterana de San Mateo se había convertido en algo que parecía una amistad genuina, y quizás algo más. La última carta de David incluía una invitación inesperada. ¿Consideraría Ingrid visitar el centro de refugiados durante sus vacaciones de primavera? Él estaría en Jerusalén durante varias semanas supervisando las etapas finales de la planificación y pensó que a ella le resultaría significativo ver de primera mano cómo Dios estaba obrando a través de su misión compartida. Soy consciente de que es un viaje importante, escribió David, pero no puedo evitar pensar que tu perspectiva sería muy valiosa. Entiendes tanto los retos prácticos que supone cuidar de personas vulnerables como los fundamentos espirituales que hacen que ese trabajo sea sostenible. Además, sería un honor para mí mostrarte Tierra Santa a través de los ojos de alguien que comparte tu fe. Mientras Ingrid estaba sentada en su cómodo departamento de Múnich, mirando los folletos de viaje que David había adjuntado a su carta, se encontró considerando seriamente algo que nunca hubiera imaginado 6 meses antes: viajar a Jerusalén para visitar a un hombre al que solo conocía desde hacía 3 semanas, para ver un centro de refugiados que existía principalmente en planos arquitectónicos y fotografías. Pero, de alguna manera, la invitación no le pareció descabellada ni impulsiva. Le pareció el siguiente paso en cualquier plan que Dios estuviera desarrollando en su vida. El calor de marzo en Jerusalén era más intenso de lo que Ingrid había esperado. Después del clima fresco y predecible de Múnich, el sol de Oriente Medio le parecía casi agresivo cuando salió del aeropuerto Ben Gurión, arrastrando su modesta maleta. Había hecho las maletas con prudencia, faldas hasta la rodilla, blusas de manga larga y zapatos cómodos para caminar, adecuados para visitar lugares sagrados. David la esperaba en la zona de llegadas, tal y como había prometido, con un pequeño cartel con su nombre escrito con letra cuidada. Tenía un aspecto diferente al que ella recordaba, más informal, con pantalones caqui y una camiseta polo, pero de alguna manera más autoritario en ese entorno. Su abrazo fue cálido pero breve, adecuado para su incipiente amistad. «Bienvenida a Tierra Santa, Ingrid», dijo, cogiendo su maleta con facilidad. «¿Qué tal el vuelo? Sé que es un largo viaje desde Múnich». Durante el trayecto en coche de Tel Aviv a Jerusalén, David le señaló lugares bíblicos y le contó historias que demostraban su impresionante conocimiento tanto de la historia antigua como de la geopolítica moderna. Le habló de las familias de refugiados con las que se encontrarían, de los retos que planteaba la construcción en esta región y de su gratitud porque ella hubiera estado dispuesta a hacer este viaje. «He estado rezando por esta visita durante semanas», le dijo David mientras recorrían las sinuosas carreteras que conducían a Jerusalén. «Creo que Dios va a utilizar tu perspectiva para ayudarme a comprender cómo hacer que este proyecto sirva verdaderamente a sus propósitos». El hotel que David había reservado para ella era modesto pero limpio.
el King David Guest House, un pequeño establecimiento cristiano cerca de la ciudad vieja. Su habitación era sencilla: una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana con vistas a las antiguas murallas de piedra que habían sido testigos de siglos de historia. David le explicó que él se alojaba en una pensión similar a unos 10 minutos de distancia, haciendo hincapié en su respeto por las normas de decoro y asegurándose de que pudieran coordinar fácilmente sus actividades. «He planeado una semana completa para nosotros», dijo David, extendiendo un mapa dibujado a mano sobre el pequeño escritorio. «Mañana visitaremos el centro de refugiados, pero pensé que quizá te gustaría ver primero algunos de los lugares sagrados tradicionales: la iglesia del Santo Sepulcro, el jardín de Getsemaní, quizá recorrer parte de la Vía Dolorosa. Quiero que experimentes el significado espiritual de este lugar antes de centrarnos en el trabajo ministerial práctico». Esa primera noche, David la llevó a cenar a un tranquilo restaurante del barrio cristiano, donde le presentó al padre Michael, un sacerdote católico que supuestamente trabajaba con familias refugiadas. El padre Michael se mostró elocuente sobre la necesidad de más programas de asistencia basados en el cristianismo y elogió la visión de David para el centro de refugiados. «El señor Mitchell entiende algo que muchas organizaciones bien intencionadas pasan por alto», explicó el padre Michael mientras comían hummus y pan plano. «Estas familias necesitan algo más que comida y refugio. Necesitan sanar espiritualmente el trauma que han sufrido y reconstruir su sentido de propósito y dignidad». La conversación parecía auténtica, e Ingrid quedó impresionada por el evidente respeto que se tenían David y el padre Michael. Cuando el padre Michael mencionó que había estado rezando para que Dios le proporcionara los socios adecuados para el trabajo de David, Ingrid sintió una calidez familiar, la sensación de que podría formar parte de algo más grande que ella misma. Durante los 3 días siguientes, David demostró ser un guía excepcional. Conocía los rincones ocultos de la ciudad vieja, podía explicar el significado histórico de las piedras antiguas y era evidente que había dedicado mucho tiempo a estudiar la intersección entre la historia bíblica y la arqueología moderna. Y lo que es más importante, parecía entender exactamente qué resonaría en la fe de Ingrid. De pie en el jardín de Getsemaní, David habló en voz baja sobre la disposición de Jesús a sacrificarlo todo por las personas que amaba. En el muro occidental señaló a los ancianos judíos que acudían a rezar y habló de la persistencia de la fe a lo largo de las generaciones. En la iglesia del Santo Sepulcro la guió a un rincón tranquilo, donde rezaron juntos por sabiduría para su ministerio con los refugiados. «No dejo de pensar en la parábola de los talentos», le dijo David mientras se sentaban en unos antiguos escalones con vistas al monte del templo. «Dios nos ha bendecido a ambos con recursos. A ti con estabilidad financiera, a mí con contactos y experiencia. La pregunta es si estamos dispuestos a arriesgar esas bendiciones al servicio de su reino o si las enterraremos en opciones seguras y cómodas». El jueves por la mañana, David finalmente la llevó a ver el sitio del centro de refugiados. El viaje al este de Jerusalén los llevó a través de un paisaje cada vez más rural, pasando por asentamientos beduinos y antiguos olivares. La propiedad en sí era exactamente como David la había descrito. 15 acres de colinas onduladas con impresionantes vistas de la ciudad vieja en la distancia. Pero había más actividad de la que Ingrid había esperado. Ya había equipo de construcción en el lugar, junto con lo que parecía ser los cimientos de un gran edificio. David le explicó que un generoso donante anónimo había proporcionado la financiación inicial para comenzar las obras, pero que se necesitaría mucho más para completar el proyecto. Las familias a las que esperamos ayudar viven actualmente en condiciones terribles.
dijo David, mostrándole en su tableta unas fotografías de lo que describió como campamentos de refugiados temporales. Familias enteras hacinadas en habitaciones individuales, niños que deberían estar en la escuela y en cambio trabajan para ayudar a sus padres a sobrevivir, ancianos con necesidades médicas que no están siendo atendidas. Las fotos eran desgarradoras. Niños delgados con ojos hundidos, mujeres con bebés en refugios claramente inadecuados, ancianos sentados en sillas de plástico con expresiones de profundo agotamiento. La voz de David transmitía una emoción genuina mientras describía sus historias. Una familia cristiana de Siria, cuyo padre había sido asesinado por negarse a convertirse, unos abuelos ancianos de Irak que habían huido sin nada más que la ropa que llevaban puesta, madres jóvenes cuyos maridos habían desaparecido y se presumía que habían muerto. Lo que me quita el sueño, dijo David, es saber que podríamos cambiar por completo la vida de estas personas, darles dignidad, seguridad y esperanza para el futuro de sus hijos si tan solo tuviéramos los recursos para terminar estas instalaciones. Esa noche, durante la cena en otro pequeño restaurante, David dio más detalles sobre las necesidades financieras. El costo total del centro de refugiados se estimaba en 2 millones de euros, una cantidad asombrosa que incluía los costos de construcción, mobiliario y funcionamiento durante los 2 primeros años. He comprometido todo lo que puedo, explicó David. El dinero del seguro por la muerte de Sara, la mayor parte de mis ahorros para la jubilación, incluso un préstamo hipotecario sobre mi casa en Portland. Hasta ahora he invertido unos $400,000, pero estoy llegando al límite de lo que puedo hacer por mi cuenta. Le mostró planos arquitectónicos detallados, presupuestos de construcción y lo que parecían ser documentos legales en hebreo e inglés. Todo parecía profesional y legítimo, aunque Ingrid tuvo que admitir que no tenía los conocimientos necesarios para evaluar documentos tan complejos. «No te pido que decidas nada esta noche», dijo David con cautela, «pero agradecería tus oraciones para saber si Dios te está llamando a colaborar en esta obra. Incluso una contribución parcial supondría una enorme diferencia para estas familias». Esa noche, sola en su pequeña habitación de hotel, Ingrid se encontró considerando seriamente algo que le habría parecido imposible 6 meses antes: contribuir con una parte significativa de los ahorros de toda su vida a un ministerio para refugiados en Jerusalén. Klaus la había dejado bien provista. Su casa estaba pagada, tenía una pensión segura y sus inversiones habían crecido de manera constante a lo largo de los años. Tenía más dinero del que necesitaba para su sencillo estilo de vida y siempre había tenido la intención de dejar la mayor parte a sus hijos y nietos. Pero las familias de refugiados de David estaban sufriendo ahora y su futura herencia podía esperar. Además, cada vez estaba más convencida de que Klaus habría apoyado este tipo de misión. Siempre había sido generoso con las organizaciones benéficas locales y a menudo había hablado de querer hacer más por los cristianos perseguidos en todo el mundo. El viernes por la mañana, David pareció percibir su lucha interna sin presionarla para que tomara una decisión. En cambio, la llevó a conocer a Rebeca, una joven siria que supuestamente se había beneficiado de su anterior labor humanitaria. La historia de Rebeca era conmovedora. Había perdido a su esposo y a su hijo mayor a causa de la persecución religiosa. Había huido de Siria con sus 2 hijos restantes y ahora trabajaba como traductora mientras intentaba reconstruir su vida en Jerusalén. «El señor David salvó a mi familia», le dijo Rebeca a Ingrid en un inglés cuidadoso, con lágrimas en los ojos. «Sin su ayuda, no sé qué habría sido de mis hijos. El centro de refugiados ayudará a muchas familias como la mía».
El encuentro fue sincero y profundamente conmovedor. La gratitud de Rebeca hacia David era evidente y su descripción de los retos a los que se enfrentan las familias refugiadas coincidía perfectamente con todo lo que David le había estado contando. Esa tarde, mientras estaban sentados en una tranquila cafetería del barrio judío, Ingrid tomó una decisión. «Quiero ayudar», le dijo a David. «Puedo aportar 200.000 euros inicialmente y posiblemente más adelante, una vez que vea cómo se desarrolla el proyecto». La respuesta de David fue perfecta, gratitud sorprendida en lugar de aceptación entusiasta, preocupación por su seguridad financiera en lugar de celebración inmediata. «Ingrid, eso es increíblemente generoso, pero quiero que estés absolutamente segura», dijo. «Es un compromiso importante y nunca me lo perdonaría si más adelante te arrepintieras». Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles prácticos. David le explicó que, debido a las regulaciones bancarias internacionales y a la compleja estructura legal que requiere el trabajo humanitario en Israel, la contribución debía manejarse con cuidado. Él se encargaría de que ella transfiriera el dinero a una cuenta específica que se había creado para el proyecto y le proporcionaría toda la documentación necesaria para sus registros fiscales. «Te enviaré los datos bancarios cuando regresemos a nuestros hoteles», prometió David. «Tómese una noche más para orar al respecto y si mañana sigue sintiéndose en paz con la decisión, podemos iniciar la transferencia». Mientras caminaban de regreso por las estrechas calles de la ciudad vieja, Ingrid sintió un sentido de propósito que había estado ausente en su vida desde la muerte de Klaus. Iba a ser parte de algo significativo, algo que honraría la memoria de su esposo mientras servía a Cristo de una manera tangible. No tenía forma de saber que el padre Michael era en realidad cómplice de David, que Rebeca era una actriz a sueldo, que la obra pertenecía a un proyecto completamente diferente y que los 200.000 euros que estaba a punto de transferir desaparecerían en una elaborada red de cuentas offshore que David había estado perfeccionando durante más de una década. El sábado por la mañana se produjo un acontecimiento inesperado que debería haber sido la primera señal de alerta para Ingrid, aunque estaba demasiado involucrada emocionalmente como para reconocerlo como tal. Cuando llegó al vestíbulo del hotel a la hora acordada para reunirse con David para desayunar, lo encontró paseándose nerviosamente cerca de la recepción, con su habitual actitud tranquila, sustituida por un evidente estrés. «Ingrid, gracias a Dios que estás aquí», dijo, acercándose a ella con una urgencia poco habitual en él. «Tenemos un problema con el proyecto del centro de refugiados. Las autoridades locales exigen permisos adicionales y hay un problema con el plazo que podría acabar con todo por lo que hemos trabajado». David le explicó que la burocracia israelí se había complicado de repente. Al parecer, había nuevas regulaciones relativas a los proyectos humanitarios internacionales y alguien del Ministerio del Interior estaba cuestionando sus permisos. Si no se tomaban medidas inmediatas, incluida la aceleración de la financiación para demostrar la viabilidad del proyecto, corrían el riesgo de perder no solo los permisos de construcción, sino también la donación del terreno. «Llevo desde las 5 de la mañana al teléfono con nuestro equipo legal», dijo David, mostrándole su teléfono con lo que parecían ser múltiples llamadas perdidas y mensajes de texto en hebreo. «La conclusión es que tenemos que demostrar un compromiso financiero serio antes del lunes por la mañana o todo el proyecto podría fracasar». A Ingrid le pareció sospechoso el momento, pero la angustia de David parecía genuina y se encontró centrándose en la crisis humanitaria en lugar de cuestionar la coincidencia. Cuando él sugirió que visitaran la sucursal del Banco Leumi en el centro de Jerusalén
para facilitar su contribución de inmediato, en lugar de esperar a las transferencias internacionales, ella aceptó, a pesar de sentirse apresurada. La visita al banco fue profesional y convincente. El señor Cohen, el gerente que se encargó de la transacción, hablaba un inglés excelente y parecía estar familiarizado tanto con el trabajo de David en el Ministerio de Refugiados como con las complejidades de la financiación humanitaria internacional. El papeleo era extenso, pero parecía legítimo, y el señor Cohen explicó con paciencia los distintos formularios necesarios para las transferencias internacionales de gran cuantía. «Señora Hoffman, su generosidad cambiará muchas vidas», le dijo el señor Cohen, mientras ella firmaba los documentos finales que autorizaban la transferencia de 200.000 euros. El trabajo del señor Mitchell con las familias refugiadas tiene una excelente reputación en nuestra comunidad. Lo que Ingrid no sabía era que el señor Cohen era en realidad Ahmed Hassan, un hábil estafador que llevaba 3 años trabajando con David, y que la oficina del Banco Leumi era real, pero que su transacción se estaba procesando a través de una sofisticada red de empresas ficticias, diseñadas para ocultar el destino final del dinero. Después de completar la transacción bancaria, David sugirió que lo celebraran con un almuerzo en el prestigioso Hotel King David, con vistas a la Ciudad Vieja. El gesto parecía apropiado. Un momento tan significativo merecía un escenario especial. Pero durante la comida, el estado de ánimo de David volvió a cambiar, esta vez hacia lo que parecía una genuina vulnerabilidad emocional. «Ingrid, tengo que decirte algo», dijo estirando el brazo sobre la mesa para tocarle brevemente la mano. «Este proyecto lo es todo para mí, pero me estoy dando cuenta de que el trabajo en sí no es lo único que Dios me ha traído a Jerusalén a descubrir». Hizo una pausa y miró las antiguas murallas de Jerusalén antes de continuar. No había sentido este tipo de conexión con alguien desde que Sara murió. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero hay algo en nuestra fe compartida, nuestras experiencias de vida similares, nuestro compromiso mutuo de servir a los demás. No puedo evitar preguntarme si Dios ha estado orquestando algo más que una simple colaboración ministerial. La confesión le resultó emocionante y aterradora a Ingrid. Había estado desarrollando sentimientos por David, pero no se había atrevido a interpretar su amabilidad como un interés romántico. La posibilidad de que su conexión espiritual se convirtiera en algo más profundo le parecía casi demasiado maravillosa para creerla. «No quiero dar nada por sentado», continuó David con cautela, «pero he estado rezando para saber si Dios nos está llamando a algo más personal, además de profesional. Sara siempre decía que los mejores matrimonios se basaban en una misión compartida, y no puedo evitar pensar en lo natural que nos resulta trabajar juntos». Esa tarde, mientras paseaban por la tumba del jardín, la mano de David encontró la de ella, y su relación pasó de la amistad a algo inequívocamente romántico. El escenario era perfecto, un lugar asociado con la resurrección de Cristo que simbolizaba una nueva vida y esperanza. Ingrid sintió que estaba experimentando su propia resurrección de la soledad y la falta de sentido que habían definido su viudez. Por la noche, David le sugirió a Ingrid que prolongara su estancia en Jerusalén. Aunque en un principio había planeado una visita de una semana, ahora le proponía que se quedara al menos un mes más para ayudar a supervisar las etapas iniciales de la construcción del centro de refugiados y permitir que su relación se desarrollara de forma más natural. «Sé que es repentino», dijo David, mientras se sentaban en la terraza de su hotel, contemplando cómo la puesta de sol pintaba de luz dorada las antiguas piedras de Jerusalén.
pero no puedo soportar la idea de que regreses a Múnich justo cuando estamos descubriendo lo que Dios podría tener reservado para nosotros. Además, tu aportación al centro de refugiados será inestimable. Entiendes las necesidades prácticas del cuidado de las personas vulnerables mejor que nadie con quien haya trabajado. La propuesta era tentadora, pero planteaba problemas prácticos. Ingrid tenía responsabilidades en Múnich: el cuidado de su madre Margarete, su apartamento, varios compromisos con la iglesia de San Mateo. Pero David tenía respuestas para cada una de sus preocupaciones. Conocía un excelente centro de atención en Múnich, donde se hablaba alemán, que podía proporcionar cuidados temporales a Margarete. Tenía contactos que podían ayudar a gestionar su apartamento y ocuparse de los trámites necesarios. En cuanto a los compromisos con la iglesia, el pastor Weber sin duda entendería que ella estaba haciendo la obra de Dios en Tierra Santa. «Yo cubriré todos los gastos adicionales», insistió David. «Hotel, comidas, transporte, todo. No se trata de dinero, se trata de no precipitar algo que podría ser realmente significativo en nuestras vidas». En 2 días, Ingrid había hecho los arreglos necesarios para prolongar su estancia indefinidamente. La decisión le pareció impulsiva y guiada espiritualmente, un acto de fe que honraba tanto sus crecientes sentimientos por David como su compromiso con el ministerio de los refugiados. Pero el comportamiento de David comenzó a cambiar sutilmente una vez que se confirmó la prolongación de la estancia de Ingrid. Se volvió más posesivo con su tiempo, más crítico con su comunicación con la gente de Múnich y más insistente en que ella confiara en su criterio sobre cuestiones prácticas. Cuando Ingrid quiso llamar a su hija Cristina para explicarle su prolongada ausencia, David le sugirió que esperara hasta tener información más concreta sobre el calendario del centro de refugiados. Cuando recibió correos electrónicos preocupados del pastor Weber, David le recomendó que limitara sus respuestas para no inquietar innecesariamente a la congregación. «La gente de casa no entiende la urgencia de lo que estamos viviendo aquí», explicó David. «Si se enteran de los problemas con los permisos y las dificultades burocráticas, solo se preocuparán y posiblemente interfieran en las decisiones que hay que tomar rápidamente». Lo más preocupante era que David comenzó a solicitar contribuciones financieras adicionales con cada vez más frecuencia. Primero fueron 50.000 euros por retrasos inesperados en la construcción. Luego, 75.000 euros para mejorar los sistemas de seguridad exigidos por las autoridades israelíes. Cada solicitud iba acompañada de explicaciones detalladas, documentación profesional y llamamientos emotivos sobre las familias de refugiados que sufrían mientras esperaban a que se terminara el centro. «Odio pedirte más», decía David, con una angustia que parecía genuina, «pero cada semana que nos retrasamos significa más niños durmiendo en condiciones inseguras, más familias separadas, más personas mayores sin la atención médica que necesitan desesperadamente». A finales de marzo, Ingrid había contribuido con más de 350.000 euros a diversos aspectos del proyecto del centro de refugiados. Su entusiasmo inicial por el ministerio comenzaba a verse empañado por la ansiedad que le provocaban los crecientes costos y el comportamiento cada vez más controlador de David. Cuando ella sugirió visitar de nuevo la obra para ver el progreso de primera mano, David tenía razones por las que eso no era posible. Problemas de seguridad, restricciones de permisos, conflictos de horarios con los equipos de construcción. Cuando ella quiso reunirse con otros donantes o miembros de la junta directiva del Ministerio de Refugiados, David le explicó que esas reuniones podrían comprometer el anonimato que muchos colaboradores exigían. Lo más preocupante fue que,
Cuando Ingrid intentó investigar el proyecto del Centro para Refugiados en Internet o ponerse en contacto con las organizaciones legales con las que David afirmaba estar trabajando, descubrió que la información era sorprendentemente escasa. Las explicaciones de David al respecto eran plausibles. Motivos de seguridad, protección de la privacidad de las familias refugiadas, la naturaleza delicada del trabajo en zonas conflictivas de Oriente Medio. Pero la inquietud de Ingrid iba en aumento. Una noche, mientras estaba sentada sola en su habitación de hotel, Ingrid se dio cuenta de que llevaba casi un mes en Jerusalén. Había contribuido con más de un tercio de los ahorros de toda su vida a un proyecto que nunca había verificado de forma independiente y estaba involucrada en una relación sentimental con un hombre al que conocía desde hacía menos de 6 meses. Por primera vez desde su llegada a Tierra Santa, comenzó a preguntarse si su acto de fe había sido acertado o si había caído en algo mucho más peligroso de lo que creía. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana, cuando Ingrid intentó hacer algo que debería haber sido sencillo: llamar directamente a su hija Cristina, en lugar de enviar mensajes de texto cuidadosamente redactados que David la había ayudado a componer. Esperó a que David se marchara a lo que él describió como una reunión con los supervisores de la construcción, y luego marcó el número de Cristina en Múnich desde su habitación de hotel. «Mamá, gracias a Dios», exclamó Cristina con voz llena de alivio y preocupación. «Estábamos muy preocupados. Tus mensajes eran muy extraños, y el pastor Weber dijo que la iglesia no sabía nada de ti desde hacía semanas. ¿De verdad estás bien?». La genuina preocupación en la voz de su hija golpeó a Ingrid como un jarro de agua fría. Se dio cuenta de que durante el último mes había estado viviendo en la realidad cuidadosamente construida por David, aceptando sus explicaciones de por qué la comunicación normal con su casa era problemática o innecesaria. «Estoy bien, cariño», comenzó Ingrid. Pero mientras intentaba explicar su prolongada estancia y el proyecto del centro de refugiados, se dio cuenta de lo poco convincentes que sonaban sus propias palabras. Cuando Cristina le hizo preguntas específicas, ¿con qué organización trabajaba David? ¿Podía encontrar información sobre el centro de refugiados en Internet? ¿Por qué todo parecía requerir tanto secretismo? Ingrid se dio cuenta de que no tenía respuestas satisfactorias. «Mamá, he estado investigando a este tal David Mitchell», dijo Cristina con cautela. «No encuentro ninguna organización de refugiados legítima relacionada con su nombre. La dirección que me diste de su iglesia en Portland no existe. Me da miedo que puedas estar involucrada con alguien que no es lo que parece». Después de colgar, Ingrid sintió una ansiedad familiar que había estado reprimiendo durante semanas. Decidió llevar a cabo su propia investigación, comenzando por el ordenador del centro de negocios del hotel para buscar información sobre el Ministerio de Refugiados de David de forma independiente. Lo que descubrió fue escalofriante. No había ninguna organización humanitaria registrada a nombre de David Mitchell, ningún artículo de prensa sobre centros de refugiados cerca de Jerusalén que coincidiera con sus descripciones, y lo más inquietante, ningún registro legítimo de los permisos de construcción y las autorizaciones legales que él le había mostrado. Más preocupante aún, cuando buscó David Mitchell Portland, Oregón, encontró una esquela de 2018 de un hombre con ese mismo nombre, un verdadero trabajador humanitario que había muerto de un ataque al corazón mientras trabajaba con refugiados en Jordania. La foto era diferente, pero los datos biográficos básicos coincidían con las historias que David le había contado sobre su pasado. A Ingrid le temblaban las manos mientras imprimía el obituario y varios otros documentos que contradecían las afirmaciones de David. Empezaba a comprender que podía ser víctima de un elaborado engaño.
pero el alcance de lo que eso significaba era casi demasiado terrible de comprender. Cuando David regresó al hotel esa tarde, Ingrid lo estaba esperando en el vestíbulo con los documentos impresos. Su reacción fue inmediatamente sospechosa. En lugar de sorpresa o confusión, su rostro mostró un destello de ira antes de mostrar lo que parecía ser una decepción dolorosa. «Ingrid, no puedo creer que me hayas estado investigando a mis espaldas», dijo, con un tono de voz que ella nunca había oído antes, frío y ligeramente amenazante. «Después de todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos construido juntos, ¿estás escuchando a gente de tu país que no entiende lo que estamos haciendo aquí?» Cuando ella le mostró el obituario, la explicación de David fue fluida y bien ensayada. El fallecido David Mitchell había sido un colega y amigo cuya identidad había tomado prestada por razones de seguridad, dada la naturaleza delicada del trabajo humanitario internacional en Oriente Medio. Muchos trabajadores humanitarios utilizaban alias para protegerse a sí mismos y a sus familias de los ataques terroristas. El hecho de que prefieras creer en las búsquedas en Internet antes que confiar en el hombre al que dices amar me demuestra lo poco que crees en lo que Dios está haciendo a través de nuestra relación, dijo David con un tono emocionalmente manipulador. Pero Ingrid ya no era susceptible a su manipulación espiritual. Exigió ver la obra real del centro de refugiados, reunirse con las autoridades israelíes legítimas que supervisaban el proyecto y obtener una verificación independiente de dónde habían ido a parar realmente sus 350.000 euros. La respuesta de David fue rápida y alarmante. En cuestión de horas, la había trasladado a otro hotel, un establecimiento más pequeño y aislado en Jerusalén Este que, según él, era más seguro, dadas las preocupaciones de seguridad que supuestamente habían creado sus imprudentes búsquedas en Internet. Le confiscó el pasaporte, alegando que era necesario protegerlo debido a la naturaleza delicada de su trabajo. No entiendes lo peligrosa que puede ser esta región para los estadounidenses y los alemanes que llaman demasiado la atención, explicó David. Pero su solícita preocupación parecía más un encarcelamiento que una protección. El nuevo hotel parecía menos un alojamiento y más un lugar de cautiverio. Mahmoud, el recepcionista, hablaba un inglés limitado y parecía haber recibido instrucciones de vigilar las actividades de Ingrid. Cuando intentó utilizar la conexión a Internet del hotel, descubrió que estaba restringida. Cuando intentó volver a llamar a Cristina, descubrió que las llamadas internacionales habían sido desactivadas en el teléfono de su habitación. Lo más aterrador era que el comportamiento de David se volvía cada vez más controlador y en ocasiones amenazante. Insistía en acompañarla a todas partes, afirmaba que su anterior hotel había sido comprometido y comenzó a hacer referencias veladas a lo que les podía pasar a los turistas ingenuos que interferían en las operaciones de seguridad legítimas en Jerusalén. «Tienes que entender que ya no estamos en Alemania», le dijo David una noche, con un tono de voz que denotaba una amenaza inequívoca. «Las personas que causan problemas aquí a veces simplemente desaparecen, y las autoridades no hacen muchas preguntas sobre los extranjeros desaparecidos que estaban involucrados en actividades cuestionables». Ingrid se dio cuenta de que estaba atrapada. Su pasaporte había desaparecido. Su dinero había sido transferido a cuentas a las que no podía acceder. La retenían en un hotel cuyo personal parecía leal a David y se encontraba en un país extranjero cuyo idioma no hablaba ni cuyo sistema legal no entendía. Pero David había subestimado el ingenio de una mujer alemana de 67 años que había sobrevivido a décadas de desafíos en la vida. Mientras él estaba fuera durante varias horas, por lo que, según él, era un asunto urgente,
Ingrid consiguió convencer a María, una empleada doméstica filipina que hablaba algo de inglés, para que la ayudara a ponerse en contacto con el consulado alemán en Tel Aviv. La llamada telefónica fue breve pero crucial. Ingrid explicó que era una ciudadana alemana retenida contra su voluntad por alguien que le había robado el pasaporte y sus activos financieros. El funcionario consular, el señor Becker, tomó nota de su información y le prometió que alguien investigaría el caso en un plazo de 24 horas. Cuando David regresó esa noche, Ingrid lo esperaba con una calma que ocultaba su terror. No reveló que se había puesto en contacto con el consulado, pero dejó claro que sabía que la habían engañado y que tenía la intención de recuperar su pasaporte y regresar a Alemania inmediatamente. David finalmente dejó de fingir. Desapareció cualquier pretensión de afecto romántico o preocupación humanitaria. Su respuesta fue la reacción calculada de un delincuente profesional cuya operación se había visto comprometida. «Vieja estúpida», le dijo con voz fría y despectiva. «¿Tienes idea del problema que has causado? Deberías haber estado agradecida por la atención y haber mantenido la boca cerrada». Le informó de que salir de Jerusalén sería imposible en un futuro previsible, que su dinero ya se había comprometido en operaciones en curso que no podían revertirse y que su seguridad dependería de su cooperación con las decisiones que él tomara sobre su futuro. Por primera vez desde su llegada a Jerusalén, Ingrid comprendió que no solo era víctima de un fraude financiero, sino que también corría peligro físico por parte de un hombre que la había estado engañando sistemáticamente durante meses, y que ahora la veía como una amenaza que debía contenerse en lugar de como una persona a la que respetar. Mientras yacía despierta esa noche, escuchando la respiración de David en la habitación contigua que él había insistido en que compartieran por razones de seguridad, Ingrid rezó con una intensidad que no había experimentado desde la última enfermedad de Klaus. Pero esta vez no rezaba por comprensión o aceptación, sino por rescate, por sabiduría y por la fuerza para sobrevivir a lo que fuera que viniera después. El rescate llegó al amanecer del jueves, exactamente 18 horas después de la desesperada llamada de Ingrid al consulado alemán. No la despertó la rutina matutina habitual de David, sino unos golpes secos en la puerta de la habitación del hotel y unas voces que hablaban rápidamente en hebreo e inglés. «Policía israelí, abra la puerta inmediatamente». David se incorporó de un salto con el rostro instantáneamente alerta, con la conciencia entrenada de alguien que siempre había sabido que este momento podría llegar. Pero en lugar de pánico, Ingrid lo vio calculando, con la mirada fija en la ventana, en su teléfono, en la pequeña bolsa que siempre tenía preparada cerca de la puerta. «Mantén la calma y haz lo que yo te diga», le susurró a Ingrid con desesperada urgencia. «Diles que estás aquí voluntariamente, que todo esto es un malentendido. Si cooperas, aún puedo protegerte. Si no lo haces...» La amenaza quedó inconclusa cuando la puerta se abrió de golpe. La detective Sarah Roth, de la División Internacional de Fraudes, entró con 3 agentes uniformados, seguida por el cónsul Markus Zimmermann, de la Embajada Alemana en Tel Aviv. «Señora Hoffmann, soy la detective Roth. ¿Está herida? ¿La retienen contra su voluntad?» El alivio que Ingrid sintió al oír voces profesionales y autoritarias fue abrumador. Durante semanas había estado viviendo en la realidad construida por David, donde su palabra era la única verdad disponible. Ahora, de repente, había personas con autoridad real que podían verificar los hechos y proporcionarle protección. «Sí, me retienen», dijo Ingrid, con una voz más firme de lo que esperaba. «Este hombre me ha robado el pasaporte y el dinero. Ha mentido sobre todo. El centro de refugiados, su identidad, todo». La respuesta de David fue rápida y sofisticada. Inmediatamente se identificó como Daniel Morrison,
un empresario estadounidense que trabajaba con empresas de desarrollo israelíes legítimas. Afirmó que Ingrid padecía demencia en fase inicial y que había estado haciendo acusaciones cada vez más irracionales contra las personas que intentaban ayudarla. He estado cuidando a la señora Hoffman como un favor a su familia, dijo David Daniel con un tono de voz paciente y resignado, propio de alguien que trata con un familiar anciano difícil. Ha tenido episodios en los que olvida conversaciones recientes y se vuelve paranoica con respecto a las motivaciones de las personas. Su hija, que vive en Alemania, me pidió que la mantuviera a salvo hasta que se pudieran hacer los arreglos necesarios para que recibiera la atención adecuada. Era una estrategia inteligente que podría haber funcionado con investigadores menos experimentados. Los casos de maltrato a personas mayores a menudo implicaban disputas familiares en las que las víctimas parecían confundidas sobre hechos básicos. Pero el detective Roth llevaba meses siguiendo la operación de David como parte de una investigación más amplia sobre estafas internacionales románticas y humanitarias dirigidas a víctimas de edad avanzada. Señor Morrison, dijo el detective Roth, utilizando el alias actual de David con evidente escepticismo. O debería decir señor Mitchell, o tal vez señor James Thompson, el nombre que utilizó en Chipre el año pasado, o señor Robert Anderson, de la Operación de Marruecos. La actitud segura de David se resquebrajó visiblemente. Se enfrentaba a un detective que conocía su patrón sistemático de operaciones en varios países. No se trataba de un malentendido local que pudiera explicarse, sino de la convergencia de una investigación internacional. Queda detenido por fraude de pasaporte, fraude electrónico internacional y detención ilegal, continuó el detective Roth. Señora Hoffman, necesitaremos que nos acompañe para tomarle declaración, pero primero le devolveremos su pasaporte y nos aseguraremos de que reciba atención médica. El registro de las pertenencias de David reveló la sofisticada naturaleza de su operación. Múltiples pasaportes, expedientes detallados sobre posibles víctimas en Europa y Norteamérica, información sobre cuentas bancarias de docenas de empresas ficticias y un sistema de comunicación que le permitía coordinarse con cómplices en al menos 6 países. Lo más impactante para Ingrid fue descubrir que no era la única víctima actual de David. El detective Roth le mostró fotografías de Margaret Wilson, de Escocia, y Anna Larsson, de Suecia. Otras 2 viudas ancianas que habían sido víctimas simultáneamente de estafas casi idénticas relacionadas con centros de refugiados en diferentes lugares de Oriente Medio. Se trata de una operación sistemática, explicó el detective Roth mientras se dirigían a la comisaría. El señor David Mitchell, cuyo nombre real parece ser David Christopher Hartwell, de Los Ángeles, lleva al menos 8 años llevando a cabo variaciones de este fraude humanitario en varios países. Estimamos que ha robado más de $3 millones a víctimas como usted. En la comisaría, Ingrid se enteró del alcance total de lo que había escapado. La red de David incluía al falso director de banco, señor Cohen, la actriz que interpretaba a la refugiada Rebecca, y al menos otros 12 cómplices que creaban elaboradas pruebas que respaldaban sus operaciones de fraude caritativo. La obra del centro de refugiados que ella había visitado era real, pero pertenecía a una organización completamente diferente. David simplemente había sincronizado su visita para que coincidiera con una actividad de construcción legítima y luego había utilizado fotografía profesional para crear documentación fraudulenta sobre su participación. Aún más inquietante, el detective Roth reveló que la operación de David iba más allá del fraude financiero. Margaret Wilson, en Escocia, había sido agredida físicamente cuando intentó escapar de su control.
Anna Larsson, en Suecia, había sido drogada y retenida durante 3 semanas antes de que sus familiares la localizaran. Tuviste mucha suerte de que tu hija persistiera en su investigación y de que lograste contactar con el consulado cuando lo hiciste, le dijo el detective Roth a Ingrid. Basándonos en el patrón que hemos observado, es probable que el señor Harwell estuviera planeando trasladarte a un lugar más aislado, donde el rescate habría sido mucho más difícil. Pero incluso cuando Ingrid proporcionó su detallada declaración a las autoridades israelíes, se dio cuenta de que la justicia sería complicada e incompleta. David había desaparecido durante la operación de detención realizada a primera hora de la mañana, aparentemente escapando por la ventana del baño mientras los agentes procesaban la escena inicial. Su sofisticada red de empresas ficticias significaba que recuperar el dinero robado llevaría meses o años de cooperación legal internacional. Las cuentas bancarias a las que se habían transferido los 350.000 euros de Ingrid pasaban por Chipre, las Islas Caimán y varias otras jurisdicciones donde las leyes de privacidad financiera dificultaban enormemente la recuperación de activos. Lo más frustrante era que las múltiples identidades falsas y la movilidad internacional de David significaban que, incluso si finalmente lo capturaban, podría escapar de la justicia gracias a tecnicismos legales o complicaciones diplomáticas. La realidad de los casos de fraude internacional como este, le explicó el cónsul Zimmerman a Ingrid, es que las víctimas a menudo recuperan solo un pequeño porcentaje de sus pérdidas y los autores suelen escapar de consecuencias significativas moviéndose entre jurisdicciones más rápido de lo que los sistemas legales pueden coordinarse. Mientras Ingrid esperaba esa noche en el consulado alemán en Tel Aviv a que se hicieran los trámites para su regreso a Múnich, sintió una compleja mezcla de alivio, ira y profunda tristeza. Estaba a salvo, había recuperado su pasaporte y ya no estaba bajo el control de David, pero había perdido la mayor parte de los ahorros de toda su vida, su confianza en su propio criterio y su fe en que la justicia acabaría imponiéndose. El insulto final llegó cuando el detective Roth le informó de que David ya había aparecido en las cámaras de vigilancia del aeropuerto Ben Gurión, aparentemente saliendo de Israel con otro pasaporte falso que no habían identificado. Para cuando se pudieron coordinar las alertas internacionales, probablemente ya se encontraba en otro país, posiblemente identificando a su próxima víctima. Continuaremos con la investigación, prometió el detective Roth. Pero quiero que comprenda que hombres como David Harwell son profesionales que han planeado exactamente este escenario. Desgraciadamente, la recuperación y el enjuiciamiento en casos como este son poco frecuentes. El regreso a Múnich fue como despertar de una pesadilla, excepto que las consecuencias eran devastadoramente reales. Cristina, la hija de Ingrid, la recibió en el aeropuerto de Múnich con lágrimas de alivio y una furia apenas contenida por lo que le habían hecho a su madre. La mujer que había abandonado Alemania 2 meses antes como una viuda independiente y económicamente segura, había regresado como una víctima de trauma que había perdido la mayor parte de los ahorros de toda su vida y gran parte de su fe en la naturaleza humana. Debería haberte detenido, dijo Cristina mientras conducían por las familiares calles de Múnich, que ahora le parecían diferentes a Ingrid, más seguras, pero de alguna manera más pequeñas, como si su visión del mundo hubiera cambiado para siempre por lo que había vivido. Debería haber investigado más, haber insistido más, algo. Pero el detective Klaus Weber
de la División Internacional de Fraudes de Múnich, que interrogó a Ingrid a su regreso, hizo hincapié en que los delincuentes sofisticados como David Hardwell eran profesionales que habían perfeccionado sus técnicas a lo largo de años de experiencia. Señora Hoffman, usted no fue víctima de un delito aleatorio, explicó el detective Weber durante su primera entrevista en la sede de la policía de Múnich. Usted fue el objetivo de alguien que estudia los grupos demográficos vulnerables, practica la manipulación psicológica y ha desarrollado sistemas diseñados específicamente para explotar la confianza y la generosidad de personas como usted. La investigación reveló que David había estado vigilando la iglesia luterana de San Mateo durante meses antes de su primera aparición, investigando a los miembros de la congregación a través de las redes sociales y los registros públicos para identificar posibles objetivos. El perfil de Ingrid, viuda reciente, mínima supervisión familiar, fe sólida, situación económica holgada, historial de donaciones benéficas, la había convertido en la víctima ideal para su fraude del Ministerio de Refugiados. Aún más inquietante fue el descubrimiento por parte de las autoridades alemanas de que la red de David había estado atacando sistemáticamente a iglesias alemanas durante más de 3 años, con al menos 15 víctimas documentadas en Baviera, Baden-Württemberg y Renania del Norte-Westfalia. Las pérdidas totales estimadas superaron los 2,8 millones de euros, lo que la convierte en una de las mayores operaciones de fraude religioso jamás procesadas en Alemania. Pero el enjuiciamiento resultó casi imposible. David seguía en libertad, probablemente operando con nuevas identidades en otros países. La compleja naturaleza internacional de sus delitos financieros significaba que, incluso si se lograba enjuiciarlo, era poco probable que se recuperaran los activos de las víctimas. La realidad es dura, le explicó la doctora Elena Müller, especialista en fraudes a personas mayores de la Universidad de Múnich, a Ingrid durante una de sus sesiones de asesoramiento. Los delincuentes internacionales como David Hardwell operan específicamente en las lagunas entre los sistemas jurídicos nacionales. Saben que es poco probable que las víctimas emprendan costosos litigios internacionales y que la recuperación de activos en múltiples jurisdicciones lleva mucho tiempo y suele ser infructuosa. 6 meses después de su regreso, Ingrid había recuperado aproximadamente 23.000 euros de su inversión de más de 350.000 euros, dinero que se encontró en cuentas bancarias alemanas antes de que pudiera ser transferido al extranjero. Su asesor financiero estimó que tendría que vender su casa y reducir drásticamente su nivel de vida para mantener una seguridad financiera básica durante su jubilación. Pero las pérdidas económicas, por devastadoras que fueran, resultaron menos perjudiciales que el impacto psicológico. Ingrid luchaba contra una profunda vergüenza por haber sido engañada, la ira hacia la iglesia y los miembros de su familia que no habían intervenido con más contundencia, y una crisis de fe que se extendía más allá de la religión para incluir su confianza fundamental en su propio juicio. Solía pensar que era inteligente, que podía reconocer cuando alguien me mentía, le dijo Ingrid al doctor Müller durante una sesión particularmente difícil. Ahora dudo de cada conversación, de cada decisión. Si pude equivocarme tanto con David, ¿cómo puedo confiar en mí misma para cualquier cosa? El pastor Friedrich Weber, de la Iglesia Luterana de San Mateo, intentó ofrecer orientación espiritual, pero también luchaba con la culpa institucional por cómo David se había infiltrado en su congregación. La iglesia implementó nuevas políticas para los oradores visitantes y aumentó la supervisión de las asociaciones benéficas, pero el daño a la confianza de la congregación fue significativo. Lo más doloroso para Ingrid fue que su relación con su propia familia se volvió tensa. Cristina y sus hermanos fueron pacientes y la apoyaron,
pero se produjo un cambio inevitable en la dinámica familiar. Las decisiones que Ingrid había tomado anteriormente de forma independiente pasaron a ser objeto de consulta familiar. Sus hijos, motivados por el amor y la preocupación legítima, comenzaron a tratarla más como a alguien que necesitaba protección que como a alguien capaz de juzgar por sí misma. Es como si me hubieran degradado de ser su madre a ser su responsabilidad, le confió Ingrid al doctor Müller. No confían en mí para gestionar mis propias finanzas, mis propias relaciones sociales, mis propias decisiones sobre viajes o compras importantes. En cierto modo, David consiguió quitarme mi independencia incluso después de haberse ido. Las cuestiones sistémicas más amplias que planteaba el caso de Ingrid resultaron aún más preocupantes. Las fuerzas del orden alemanas identificaron importantes lagunas en la cooperación internacional que permitían a delincuentes como David actuar con relativa impunidad. Las regulaciones bancarias diseñadas para proteger la privacidad y prevenir el lavado de dinero facilitaron inadvertidamente a los estafadores sofisticados ocultar los activos robados. Europol comenzó a coordinarse con las autoridades estadounidenses y de Oriente Medio para rastrear la red de David, pero la investigación avanzó lentamente debido a las complicaciones jurisdiccionales y a los recursos necesarios para el enjuiciamiento de los delitos financieros internacionales. Mientras tanto, el propio David seguía activo. Los informes de inteligencia sugerían que había aparecido en Europa del Este, posiblemente atacando a víctimas de edad avanzada en Polonia y la República Checa, utilizando versiones perfeccionadas de su fraude humanitario. Sus técnicas habían evolucionado para incorporar las lecciones aprendidas de la operación israelí, mayor seguridad de los documentos, redes de cómplices más sofisticadas y protocolos mejorados de aislamiento de las víctimas. Hombres como David Hartwell representan una nueva generación de delincuentes internacionales, explicó el comisario Andreas Schmidt de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania durante una conferencia de prensa sobre la prevención del fraude a personas mayores. Son personas cultas, tecnológicamente sofisticadas y saben cómo explotar tanto la psicología humana como las limitaciones del sistema legal. Un año después de su regreso de Jerusalén, Ingrid tomó una decisión que sorprendió a su familia y a ella misma. Comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. En colaboración con Senior Protection Services Múnich, empezó a aparecer en centros comunitarios, iglesias y organizaciones de personas mayores para compartir su historia y ayudar a otros a reconocer las señales de alerta de los fraudes sofisticados. Me di cuenta de que mi vergüenza estaba ayudando a delincuentes como David, explicó Ingrid a una audiencia de 70 personas mayores residentes en Múnich en su primera presentación sobre prevención. Si las víctimas no hablamos con sinceridad sobre cómo nos engañaron, otras personas vulnerables seguirán sin estar informadas sobre las técnicas que utilizan estos delincuentes. Sus presentaciones eran crudas y prácticas y se centraban menos en la devastación emocional y más en las tácticas de manipulación específicas que David había empleado. Las credenciales religiosas que parecían auténticas, la sofisticada documentación falsa, el aislamiento gradual de la familia y los amigos, el uso de cómplices falsos para crear pruebas corroborativas. David tuvo éxito porque me dijo exactamente lo que quería oír, que mi vida tenía un propósito, que mi fe podía marcar la diferencia, que alguien podía valorar tanto mis convicciones espirituales como mis capacidades prácticas, explicó Ingrid a su público. Era un profesional que había estudiado a personas como yo y había perfeccionado técnicas para explotar nuestras esperanzas y miedos más profundos. Pero ni siquiera su labor de defensa pudo resolver por completo la injusticia fundamental de su situación.
En 2024, 4 años después de su huida de Jerusalén, David Christopher Hardwell sigue en libertad. La Interpol estima que ha victimizado al menos a 43 personas mayores en 12 países, robando más de $8 millones mediante variaciones de su fraude humanitario caritativo. Informaciones recientes sugieren que podría estar operando en Sudamérica, posiblemente dirigiéndose a jubilados estadounidenses y europeos expatriados que viven en países con acuerdos de extradición limitados. Sus técnicas siguen evolucionando, incorporando ahora transacciones con criptomonedas y sofisticados robos de identidad que dificultan aún más su seguimiento. Para Ingrid, la falta de justicia sigue siendo una fuente de frustración constante. La gente me pregunta si he perdonado a David, dijo durante una entrevista reciente con la cadena de televisión bávara. Lo he perdonado por mi propia paz, pero el perdón no significa aceptar que la justicia es imposible. En algún lugar, probablemente esté atacando a otra mujer como yo y nuestros sistemas legales parecen incapaces de detenerlo. Hoy en día, Ingrid vive en un departamento más pequeño en el distrito de Schwabing, en Múnich, con un estilo de vida significativamente reducido, pero aún cómodo gracias al apoyo de su familia y a la modesta recuperación de sus bienes. Sigue asistiendo a la Iglesia Luterana de San Mateo, aunque su fe ha cambiado para siempre tras su experiencia. Sigo creyendo en ayudar a los demás, en utilizar todos los recursos que tengo para servir a las personas que necesitan ayuda, reflexiona Ingrid. Pero he aprendido que las buenas intenciones sin la debida verificación pueden convertirse en armas que los delincuentes utilizan contra nosotros. El reto es mantener la compasión mientras se desarrolla la sabiduría sobre la realidad de la maldad humana. Su historia sirve tanto de advertencia como de recordatorio. En un mundo cada vez más conectado, los delincuentes sofisticados pueden atravesar continentes para explotar la confianza y la generosidad de las personas vulnerables. La protección requiere no solo la vigilancia individual, sino también cambios sistémicos en la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y prevención de los delitos financieros. En cuanto a David Hardwell, sigue siendo una sombra que se mueve entre países, dejando tras de sí un rastro de confianza rota y sueños robados, siempre un paso por delante de la justicia que nunca llega a alcanzarlo.